Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quizás este video me van a ver un poco oscurito, pero es que lo que quiero es que aprecien el paisaje que me han dicho que la semana pasada no se veía. Y ya les puedo confirmar la primicia. Tengo mi propia casita, es pequeñita, pero bueno, es un regalo de Dios. Ya en otra reflexión les contaré cómo fue ese milagro. Aún no me lo creo y estoy súper agradecido con Dios, agradecido con mis hermanos, agradecido con mis padres, con Dulce, con Jorge, Gaby, Ana, ya que me ayudaron mucho en oración. Y esto en verdad fue una bendición que aún no me la creo, hermanos. Y bueno, esta es la vista espectacular que tengo desde la casita. Bueno, ¿de qué quiero hablarles hoy? Tenemos en Marcos capítulo 12, del 28 al 34, lo que Jesús llamó o se conoce como el gran mandamiento. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya sabemos lo que eso significa, porque de hecho esa es la base para todos los demás mandamientos del resto de la ley. Pero hoy quisiera analizar con vosotros o reflexionar sobre el contexto, ¿no? Y sobre la persona que hizo la pregunta, que a veces se nos pasa por alto que esa pregunta la formuló alguien, ¿verdad? Y si vamos a Marcos capítulo 12, vemos en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Ok, contexto. Esto está ocurriendo justamente en lo que se conoce tradicionalmente como la Semana Santa. Y recordemos que esa semana fue muy intensa para Jesús. Hizo muchos milagros, dio muchas enseñanzas, pero fue muy confrontativo con los escribas, fariseos, saduceos, o sea, todo lo que es la élite religiosa del momento. Y justamente momentos antes había tenido, escuchan las campanas, qué lindo. Sí, suenan campanadas cada hora y cada media hora, o sea, aquí no me hace falta ni reloj. Y miro por la ventana y veo el reloj, o sea, ya no me hace falta reloj en esta casa, tío. Alucino. Vale, volviendo, Jesús había tenido un enfrentamiento verbal, por así decirlo. Bueno, sabemos que los fariseos, los escribas, los saduceos, se acercaban a Jesús para tirarle como conchitas de mango a ver si se resbalaba, ¿no? Eh, Momentos antes ya había discutido con ellos el tema del tributo y sale la famosa frase, dad al César lo que es del César. Y después los saduceos, que no creían en la resurrección, le preguntaron a Jesús algo sobre la resurrección. Entonces la cosa venía calentita y el escriba había escuchado, o sea, había estado observando todo y se había dado cuenta que Jesús había respondido sabiamente y él tenía razón en, en la forma como había contestado. Y es eso lo que motivó a que se acercara a Jesús. Ahora vamos a fijarnos en esto. Eh, Fíjense que dice, los había disputar y sabía que les había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En contexto, cada vez que los saduceos, los fariseos, la élite religiosa, el momento le preguntaba a Jesús, Jesús iba a preguntarles con otra pregunta o cosas así, y a veces ni siquiera respondía, porque sabía que no valía la pena. Pero fíjense que él se acercó con una actitud. Y fíjense en el versículo 29 comienza diciendo, Jesús le respondió. Si vemos, analizamos los evangelios, Jesús siempre le contestaba a los discípulos. Y cuando daba una respuesta o una enseñanza y ellos no entendían, se volvían a acercar a Jesús
para que Jesús les explicara la enseñanza. Y fíjense que este escriba se acercó a Jesús, le preguntó, y Jesús le contestó. ¿Qué pasó que había en el corazón de este escriba particular, que no sabemos su nombre, que no tenían los demás escribas? Entonces, es acercarse a Jesús. Lo que nos demuestra es que él tenía una actitud humilde, sencilla, un corazón sencillo y unas ganas sinceras de aprender y de comprender. Y más que todo, no había malas intenciones, no había ninguna intención maliciosa y iban en honestidad, ¿no? En comparación con sus otros compañeros de escribas. Fíjense en Lucas capítulo 20, lo tengo por aquí, versículo 19. Escuchen esto. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho parábola. Es una cosa, cada vez que Jesús lanzaba una parábola, la puya era para que tenía que ser. Y escuchen el versículo 20. Acechándole, enviaron espías para que simulasen ser justos a fin de entregarle y al poder autoridad del gobierno, ¿verdad? Y más adelante, y cada vez que le preguntaban a Jesús, fíjense este versículo 23. Mas Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, Jesús comprendía lo que había en el corazón de la persona que le preguntaba a él directamente. Y él sabía que le estaban teniendo trampas, o conchita de mango, como decimos en Venezuela. Y por supuesto hacían preguntas maliciosas y diabólicas, porque la intención de ellos era prenderle y entregarle a los romanos. Pero fíjense que la actitud de este escriba en particular es una actitud que muestra una apertura de corazón y que a pesar de su alto rango y de poder, porque fíjense, era un escriba que conocía la escritura de cabo a rabo, la comprendía toda. Y aún sabía que había cosas que no comprendía y había cosas que él no entendía. Y tuvo la sencillez y la humildad de acercarse y reconocer cuando sabía, ¿verdad? Y de preguntarle, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Verdad? Y fíjese que esta pregunta y esta actitud de este escriba en particular movió el corazón de Jesús. ¿Qué nos enseña eso a nosotros como cristianos hoy en el siglo XXI? Nos enseña que para acercarnos a Jesús tenemos que despojarnos de nuestra autoridad, yo sé mucho, yo soy muy sabio. No, es acercarnos a Jesús en humildad, con honestidad, sin prejuicios, en lugar de querer discutir por querer tener la razón. Ojo, y cuando vemos la enseñanza, dice, amad a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, nos está enseñando igualmente cómo es dirigirnos a los demás, con humildad, con sencillez y sin querer pelear con ellos, ¿verdad? Y fíjense que Jesús le contestó. O sea, eso es lo más bonito. Jesús respondió. Hermano, cada duda que tengas, Jesús te va a contestar, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eh, y esa es la enseñanza maravillosa que dio Jesús. Ahora, ¿por qué contestó Jesús? Porque vio la actitud de su corazón. Sí, hermano. ¿Y por qué sabemos que fue por eso? Acompáñenme a Jeremías 65, versículo 24. Isaías, disculpen. Isaías 65,
versículo 24. Escuchen esto. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hable, yo habré oído. O sea, miren lo maravilloso de Dios. No hace falta que terminemos la frase para que Jesús, para que Dios esté contestando. Tenemos el privilegio de tener un Dios que está atento a nuestros labios y conoce intrínsecamente nuestro corazón. ¿Quieren más pruebas? Vamos a Jeremías 33:3. Este es un pasaje que a mí me encanta y que es hermosísimo. Jeremías 33:3 dice, que a lo mejor ustedes se lo saben. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Dios que por amor se nos revela y nos revela la verdad. Y quieres terminar, y vamos a terminar con el Salmo 145, versículo, uy, se me pasó, versículo 18. Escuchen esto porque van a flipar. Es demasiado hermoso, ¿vale? 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Y nosotros cómo nos acercamos a Dios? Dios te bendiga, seguro.